Dios los bendiga, mis amados hermanos. Debemos darle gracias a Dios por permitirnos una vez más comunicarnos a través de estos medios electrónicos. El Señor es bueno, el Señor es maravilloso, Él siempre nos protege, Él siempre está con nosotros bendiciéndonos. Y sé que ha bendecido a la iglesia en medio de esta crisis. Pero no hablemos tanto de la crisis, hablemos del que nos puede sacar de todas estas cosas. Hablemos del Todopoderoso y de su santa palabra. Por lo que les invito a que hagamos una pequeña oración pidiendo la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra que vamos a leer y a discernir según tu Santo Espíritu. Te pedimos que nos hables tu palabra por medio de esta revelación que tú tienes, que es la palabra de Dios, la Biblia. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias, Señor, por nuestros amigos que nos oyen y nos ven desde cualquier parte del mundo. En Cristo Jesús pedimos tu dirección y tu santa unción, Espíritu Santo. Amén. Bien, dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 11 al 13, que nos dicen así: No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él y dijo: Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Amén. Bueno, hablemos un poco de agricultura, del campo, porque el Señor dice: Toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Veo entonces que nuestro Padre Celestial, ante todo, es el agricultor, es el que siembra, es el que da el fruto. Dice su santa palabra entonces: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Esto que indica que debemos de ser árboles plantados, pero no plantados por cualquier persona, cualquier agricultor, sino como hijo de Dios, como fruto de Dios, tenemos que ser árboles plantados por Dios. Es decir, que si yo estoy acá, plantado acá, predicando la palabra, ha de ser porque Dios me puso ahí, no porque yo quiero, no porque fulanito me aconsejó que lo hiciera. Tengo que estar plantado por el mismo agricultor de la palabra, porque la palabra es una semilla sembrada. Y nosotros somos árboles que debemos florecer y dar buen fruto. ¿Por qué? Porque fuimos plantados por el agricultor que todo lo sabe, que sabe cómo plantar, que sabe cuándo abonar, que sabe cuándo podar esa planta para que dé buen fruto. Bendito sea el Señor. Entonces, plantar, según el versículo 13, plantar es sembrar. Hacer un hueco en la tierra, un hueco bien bueno, colocar la semilla, cerrar su sitio y empezar a cuidar, echándole agüita, quitándole la mala hierba. Y eso es lo que ha hecho Dios contigo y conmigo. Espero que así sea. Que seamos plantas plantadas por el agricultor, el Dios de la gloria. Refiriéndose al pueblo de Israel, el Señor tuvo, un inconveniente tremendo allí con ellos, y también con nosotros, pero refiriéndose al pueblo de Israel, el Señor dice ahí en Jeremías capítulo 12 y el versículo 21, dice así: Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? Mira, el Señor plantó a Israel y lo plantó en buena tierra y plantó buena semilla, que es su santa palabra. Y dice el Señor, se extrañó mucho y dijo: ¿Por qué te me has vuelto sarmiento extraño? ¿Por qué no eres la planta que yo planté? ¿Por qué no da los frutos que yo puse en ti para que dieras? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y yo creo que el Señor nos está preguntando eso hoy a nosotros también. ¿Qué pasó?
Si yo te planté, yo mismo te planté, ¿qué pasó con tu fruto? Que no estás dando fruto, que no estás produciendo. Dice el Señor entonces en su palabra que si somos plantados por Él, tenemos que dar buena cosecha. Se sabe que cuando hay un buen fruto es porque hay un buen agricultor que sabe labrar, que sabe depositar la semilla en la tierra, que la sabe cuidar. Y Él es nuestro Padre Celestial. Mire si nos ha cuidado. Cuántas cosas han sucedido en este mundo, que muertes aquí, que muertes allá, que estas cosas. Y los hijos de Dios estamos cuidaditos. ¿Por qué? Porque somos plantados por Dios. Somos plantados por el que siembra la buena semilla, por el Padre Celestial. Entonces, mis amados, dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos, el capítulo 6, que si fuimos plantados juntamente con Jesucristo, tenemos que crecer como creció Jesucristo. Bueno, textualmente dice así, Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, es decir, con Jesucristo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Somos privilegiados. Como hijos de Dios somos privilegiados. Todo lo que el Señor recibió del Padre, quiere que lo recibamos nosotros. Dice, si ustedes fueron plantados como mi Padre me plantó a mí, van a ser resucitados como resucité yo, dice el Señor Jesucristo. Sigue hablando de las plantas. Bueno, aquí en Colombia tenemos un dicho, que cuando tenemos una cita con alguien, con el novio, la novia, bueno, o de negocios, y no llegaron a esa cita, decimos, me dejaron plantado. Es decir, me dejaron como un árbol ahí, esperando. Yo creo que nosotros podemos decir también, Dios nos dejó plantados, pero en buena tierra, para que demos buen fruto. Dios mismo nos plantó. Él es el agricultor. Nosotros somos esas plantas que tenemos que dar buen fruto. Si fuimos plantados por el dueño de la tierra y el dueño de la semilla. Bueno, hay una parte difícil, dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 3 y el versículo 9, vamos a mirar Lucas capítulo 3 y el versículo 9 dice que hay árboles que solamente sirven para leña, para ser quemados. Otros árboles sirven para hacer buenas obras de arte, muebles, camas, bueno, en fin. Pero antes de que mueran, sirven para que den mucho fruto. Entonces, en el campo, cuando hay un árbol que no da buen fruto, lo cortan y lo echan al fuego. Eso dice la Biblia. Mire, Lucas 3, 9. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa al fuego. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Que si tú eres ese árbol plantado, así lo haya plantado el Señor, si tú no has querido dar fruto, dice, se cortará y se echará al fuego. Aprovechemos para ser buen árbol y demos buenos frutos, porque el mejor agricultor de todos los agricultores es el que nos está plantando y nos ha plantado. También dice la Escritura que si nosotros estamos bien plantados por el agricultor precioso que es nuestro Dios, dice que nuestros hijos llevarán esa herencia. Oiga, qué hermoso. No solamente van a heredar nuestros bienes materiales, que el carro, que la casa, que la finca, que esto, que el otro, que la cuenta en el banco. Dice, heredarán las cosas espirituales de sus padres. Así que si yo quiero que mis hijos sean bien plantados, bueno, no me refiero a la belleza, ¿no? Que también se dice que cuando son muy hermosos son bien plantados. Me refiero a que sean bien plantados en buen terreno por el agricultor precioso que es Dios. Entonces mis hijos van a hacerlo si yo lo soy. Si yo no lo soy, pues difícilmente mis hijos darán buen fruto y serán bien plantados. Dice la palabra del Señor en el Salmo 144 y el versículo número 12. Sean nuestros hijos como plantas. Sean nuestros hijos como plantas
crecidas en su juventud. Plantas, pero no cualquier planta, las plantas que plantó nuestro amado Jesús de Nazaret. Repito, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. ¿De quién depende? ¿De Dios? No, de Él no depende. Depende de tú y depende de mí. Depende de cada uno de nosotros que nuestros hijos sean bien plantados como plantas que llevan fruto desde su juventud. Es hermoso el Salmo. La segunda parte de este versículo dice, y nuestras hijas sean como esquinas labradas como las de un palacio. ¿Qué es lo que dice el Señor? Bendiciones. Bendiciones grandes. Pero esas bendiciones para mis hijos tengo que proveerlas yo como padre. Tienes que proveerlas tú como padre y como madre. Y a lo contrario, pues difícil. Como dice allá en el libro de los Hechos, hablando de la salvación, ¿no? Que en el Señor Jesucristo será salvo tú. Y luego, toda tu casa. Qué hermoso, ¿verdad? Como le dijo el Señor a Abraham, te bendeciré. Pero la bendición no se quedará con Abraham, dice, y serás de bendición. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y el Señor siempre nos está bendiciendo y nosotros como que no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero nuestros hijos, dice la Escritura, deben ser plantas plantadas por el Señor. Primero, tengo que ser plantado por el Señor yo. Luego, nuestros hijos deben ser plantados como plantas de Dios. Es hermosa la palabra. El tiempo es corto, pero podríamos hacer una pequeña reflexión en esta hora de lo que el Señor nos ha hablado. 3 preguntas. Si yo estoy plantado como árbol, como planta, ¿quién me plantó? ¿Quién me plantó? ¿La universidad, el estudio, el pastor de pronto? ¿O me plantó Dios? Si me plantó Dios, vamos bien. Otra pregunta. Y si estoy plantado por Dios, ¿qué clase de planta soy? ¿Estoy respondiendo a la misericordia de Dios para dar el fruto que el Señor quiere que yo dé? Para que ese fruto sea maravilloso. Entonces, primer punto, ¿quién me plantó? Segundo, ¿qué clase de planta soy? Y tercero, ¿qué clase de plantas estoy plantando? Refiriéndose a mis hijos y refiriéndose a todos los que nos rodean. ¿Qué clase de plantas estoy plantando? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que su palabra crezca y se multiplique en nuestros corazones. Y bendigo a tu familia y Dios bendice a todas las familias de la tierra porque quiere que todos seamos plantados por Él para que demos fruto al 100%. Démosle gracias porque el Señor nos ha hablado. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Te pedimos bendecirla en nuestras mentes y en nuestros corazones, que podamos, Señor, ser efectivos como plantas plantadas por el agricultor de todos los agricultores, nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu iglesia, donde quiera que están. Los abrazo en el nombre del Señor Jesús y los bendigo. Muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Señor de la gloria les continúe bendiciendo, mis amados. Amén.